Ok, vamos a ver como alumno, como alumna, cómo utilizamos el Duzu. Vamos a ahí está, duzu.com y por ahí entramos. Entonces, tenemos primero que poner nuestros datos. Vamos a entrar con la cuenta de prueba de Chichi. Acá me saluda. Hola, Chichi. Gracias por entrar. Bueno, esto es, si por ejemplo en cualquier momento que yo no esté en ese momento online, ¿sí? Vos de todas formas tenés acceso aquí a toda la plataforma de Duzu. Por ejemplo, vas a medios, aquí abajo, y podés ver en los que están compartidos con vos, archivos que yo haya ido compartiendo con vos o cualquier otro maestro, coach, como lo llaman acá, que tengas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá compartí con Chichi un MP3 de feliz cumpleaños, lo puedo escuchar, un acompañamiento. Pero ¿no? Es un acompañamiento para tocar arriba con un poco de onda. Feliz cumpleaños. Y algo que puedo hacer, por ejemplo, bueno, bajarle la velocidad porque queremos practicar, ¿no? Sí, más lento, puedo acelerar un poquito, lo puedo subir o bajar de tono. Pongámosle que lo queremos un semitono, dos semitonos, o sea, un tono más alto. Vamos al principio. Pero feliz. Acá las apps. También tengo un piano. Sí, que puedes usar en caso de que no tengas tu piano a mano, que estés de viaje, o no tengas un teclado. Las apps las podemos achicar, puedes grabar por tu cuenta, acá una mezcladora. Esto es para el caso de las clases, si querés compartir conmigo alguna pestaña en la que esté mostrándome alguna grabación, por ejemplo, o algo así, un poco más avanzado, no hace falta ahora. Para afinar el piano generalmente no lo usamos, pero si te hace falta, aquí tenemos un afinador y un metrónomo que sí es muy útil para practicar. ¿Sí? 4 cuartos, hay en 2, un vals en 3. Voy a tener que volver a iniciar. ¿Sí? O si no sabes justo la velocidad, como estaba en el 120, puedes hacer clic acá, ponerle que queremos practicar pum, pa, pa, 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 pum, pa, pa. ¿Sí? Bueno, de ahí solo marqué el compás entero. Pa, pum, pa, pa. ¿Sí? Tendrá que ser pum, pa, pa, pum, pa, para marcar cada una de las negras. Ahí está, pum, pa, pa, pum, pa. Sí, se puede subir o bajar. O quiero cambiar el sonido. ¿Sí? Hay varias posibilidades para trabajar con el metrónomo. Es súper útil esta app, igual que la del piano, para el caso de no estar justo con el piano o el teclado a mano y necesitar resolver alguna cuestión. Acá están las notas, las teclas del teclado de la computadora con las que se puede usar el piano. Por ejemplo, ahí dice para tocar el do, ¿sí? La Y, la X. ¿Sí? Hay para divertirse un buen rato con estas apps. Y todo esto lo puedes hacer estando totalmente, o sea, yo offline, fuera de la clase, solamente con el acceso a internet. Bien, y esas son las apps que tenés a mano, a disposición.
aún fuera de la clase, ¿sí? Si vas, medios ya te mostré que están todos los medios, partituras, grabaciones, que hayas ido juntando por tu cuenta, subiendo por tu cuenta a través de este botón, ¿sí? Pueden ser PDF, con partituras, pueden ser MP3, pueden ser hasta videos, ¿sí? Cualquiera de estos los puedes descargar a tu ordenador, ¿no? O con la flechita los puedes ver aquí para trabajar, ¿sí? Entonces, si vas a coaches, ahí vas a ver tus coaches, tus maestros. En este momento yo estoy acá como maestro de Chichi, ¿sí? Hay dos formatos, uno de las clases 1 a 1 o el taller, la sala de taller, donde puede haber muchos alumnos junto con el profesor. En este momento, como el profesor no está conectado, no figura aquí la opción de unirse a la sesión. Pero, un momento. Ahí casualmente se acaba de conectar tu maestro Javier TM, o sea, de Chichi, y ahora nos podemos unir a la sesión. Con lo cual, acá estamos, dentro de la sesión, ¿sí? Estamos viendo, aparte de que hay un eco, obviamente, porque allá está el ordenador de maestros de Javier TM, ¿sí? Porque cuando da la clase, la sabe. ¿Bien? Bueno, entonces, esa sería nuestra clase. Aquí veo mi imagen de alumno aquí chiquitito y grande del maestro. Puedes ver allá que es exactamente al revés. A ver si se ve. O podemos poner allá el clic acá, cambiar de vista y ponernos uno al lado del otro, mano a mano. Ahí estamos. Mucho mejor. Si somos muchos los que estamos participando, ahí se nos puede ver con esa opción. ¿Vale? Entonces, ya estamos listas para la clase. Cuando termine la clase, simplemente entretener, podéis salir o saldrá tu maestra de ella. Bueno, después seguimos entonces con más Duzu. Ahí salí de la sesión, pero todavía seguimos grabando, así que acá estoy. Ahora sí, salimos de la grabación. Adiós.